Buenas, este es el directo donde voy a explicar Alternative Dungeons, un juego de rol, de mesa, muy estilo Dungeons and Dragons, lo único que nuevas reglas, nuevas clases, nuevos personajes, nuevas razas, incluso ya no solo las nuevas reglas, sino incluso la forma de tirar los dados es distinta al Dungeons and Dragons, por lo que realmente es un juego totalmente nuevo, el Alternative Dungeon. Voy a explicar un poco de todo de este juego. Voy a explicar por qué lo he comenzado a hacer. Voy a explicar cómo lo he comenzado a hacer. En plan, dónde empecé y dónde empecé a buscar, a escribir y demás. Porque es bueno, es mucho texto. 71 hojas. 71 páginas y realmente me falta un montón de información por poner aquí. Por ejemplo, los conjuros y demás no los tengo en el documento de texto. Pero bueno, explicaré un poco todo, realmente, todo lo que vea que es necesario explicar. Vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por el cómo o por qué comencé a escribirlo, ¿vale? A ver, a mí me llamaba mucho la atención el Dungeons and Dragons, ¿vale? A mí me llama, me gusta. Y yo siempre en mi cabeza tengo un montón de historias y ideas y, bueno, mira, voy a abrir una cosa. Voy a dejarlo aquí. Tengo muchas cosas en la cabeza, ¿vale? Entonces, coño, pues pensé, voy a intentar jugar al Dungeons and Dragons porque quizá, no sé, me lo paso bien jugándolo y bueno, quise probar. Dungeons and Dragons es muy denso, ¿vale? Muy denso. Eso no es malo. Si te gusta el género es genial porque puedes estar muchísimo tiempo jugándolo y nunca te vas a repetir, ¿vale? Pero es muy denso. O sea, empezar a jugar a Dungeons and Dragons es muy complicado. Necesitas aprenderte muchas cosas, muchos hechizos, muchas formas de jugar. Mm, si eres un jugador, no tanto porque la idea es que el máster te ayude. Pero aún así es muy complicado empezar. Entonces, yo lo que hice fue precisamente comprarme el Dungeon World, que es un librito muchísimo más chiquitito, es muy sencillo de jugar, muy sencillo, y me gustó muchísimo. Eso sí, era muy sencillo. Para mí al menos se me hizo muy sencillo. Entonces dije, bueno, pues voy a coger un poco la mitad de las dos cosas, ¿no? Dije, bueno, me gusta más que sea un poco más complicado como el Dungeon and Dragons, pero también quiero que sea fácil entrar como el Dungeon World. Así que hice algo que está en la mitad, ¿vale? Hice algo que tiene muchas reglas y hay que seguirlas, pero no tantas como Dungeons and Dragons. Eso está... Ese es el origen del juego y entonces comencé a escribirlo. Comencé por destinar mi conocimiento de videojuegos a crear un juego de Dungeons and Dragons o de rol. En realidad estoy diciendo muchos Dungeons and Dragons, pero en realidad es juego de rol. A crear un juego de rol que fuera suficientemente fácil de entender, pero a la vez que tuviera una profundidad bastante interesante. Es verdad, podríamos leer, bueno, podría leer rápidamente la introducción, ¿no? Venga, voy a leer la introducción rápidamente para que el que la quiera leer por sí mismo la dejo así. Alternative Dungeons es un universo alternativo de aventuras en un entorno fantasioso donde cualquier bestia, por inimaginable que sea, puede ser realidad. Un mundo que rezuma poder, magia y fuerza, pero que exhala terror, miedo y devastación, donde guerreros entrenados y preparados para la batalla buscan fama, nombre y gloria. Y riquezas, por supuesto. No es raro dejarse un rincón del planeta sin explorar, una cueva sin comprobar, un abismo sin mirar, o una montaña por recorrer. En este mundo, Alternative Dungeon, cualquier recodo sin asegurar es una zona peligrosa donde grandes males pueden aparecer, o quizá magníficos tesoros. Aquí es donde se manifiestan los protagonistas de la historia, para salvar este mundo de la devastación y el caos. Seréis parte de la historia, una historia que reúne a algunas de las grandes razas del mundo: orcos, trolls, humanos, elfos, enanos, medianos, torrinos y avidaros. Alternative Dungeons lleva milenios en guerra, su gente es luchadora por naturaleza, poca gente conoce la paz y esto ha provocado cambios visibles en el mundo. Adentraos en las mayores mazmorras de Alternative Dungeon, personificando a grandes guerreros con armas afiladas, a poderosos lanzadores de conjuros o seres que han llevado su poder interior al límite. Descubrid los misterios de este mundo y escribid vuestra historia de cómo protegisteis el mundo de los horrores que lo infestan. Bueno, esta sería la introducción que escribí. Esto lo escribí hace mucho tiempo. Básicamente mi idea de crear el mundo es que el mundo sea muy complicado. En plan,
la gente sea dura, los enemigos sean muy duros. Antes de explicar las clases voy a decir muy rápidamente lo de los conjuros, ¿vale? La magia. En este mundo, a diferencia de otros juegos del estilo, la magia no es aleatoria, y me explico. No es que tú puedas decir, tiro proyectiles de magia. No, no existe eso, ¿vale? En este mundo hay elementos mágicos y toda la magia va relacionada a estos elementos mágicos. A su vez, formando una tabla, que es esta tabla de aquí que veis, que efectivamente faltan huecos, ¿vale? Es normal, este juego aún está en desarrollo. A su vez, de la misma manera, hay tipos de conjuros. Son estos de aquí, ¿vale? Es decir, que cada elemento y con cada tipo forma una tabla y estos son todos los conjuros que hay en el juego. Como podréis ver, esto es fácil de entender. Si tú, por ejemplo, conoces los conjuros de fuego y son estos de aquí, y los conoces y sabes que hay pues uno del tipo mundo, un tipo proyectil, un tipo utilidad, etcétera, etcétera, cuando tú quieras cambiarte y usar los de luz, será parecido, por lo que será fácil de entender. También tenéis que pensar que por mucho que haya, yo que sé, 8, 9, 10 proyectiles, son totalmente diferentes entre ellos, ¿de acuerdo? Alguno de ellos no hace daño, otro ralentiza, otro pega muchísimo, pero si te sale mal, pues no haces daño. Es decir, cada uno tiene su manera de jugarse diferente, ¿de acuerdo? Y toda la magia viene condicionada, en el caso de ser un lanzador de conjuros, por la pasiva. Que la pasiva es, digamos, alrededor de donde juega el que lanza conjuros, ¿de acuerdo? En el caso del fuego es muy obvio, es quemadura, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que si tú juegas de fuego, pues claro, tú vas a querer quemar al enemigo. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo y cada uno se comporta de forma diferente. Así empecé y creé las clases, ¿vale? Las clases y las razas, fue lo primero que creé. Básicamente tenía clara una cosa muy, muy, muy clara, y es que las clases se tienen que sentir divertidas mecánicamente. Me explico. Tú puedes hacer que un gnomo, por ejemplo, sea un pillón, ¿no? Y que sea muy ladronzuelo y tal. Tú puedes hacer eso tú como jugador. Y puedes comportarte como un ladronzuelo. Y puedes hacer eso. Eso no es mecánico, eso es de historia. Yo lo que quería era que cuando tú jugaras una clase, realmente te sintieras diferente al jugar otra, ¿vale? Así que tomé ciertas decisiones. Entonces nació el conjurador, ¿vale? El conjurador yo lo tengo como el único ser de todo el juego que puede tener dos elementos de magia a la vez, ¿vale? Porque por mucha magia que tú puedas tener, nunca vas a poder lanzar más de dos elementos, con una excepción. Entonces el conjurador es el único que puede tener dos líneas enteras de magia. Y eso le da mucha potencia, ¿de acuerdo? Le da mucho poder. Además es un personaje que es muy débil de vida, como podría ser cualquier mago, ¿no? Muy débil de vida y hace mucho daño, ¿vale? Independientemente de cuál te elijas de elemento, si eliges fuego, si eliges viento, etcétera. Cada uno de ellos tiene su rol. En plan, fuego pega más que viento, por ejemplo. Pero es igual, porque luego existen las pasivas del personaje que yo he llamado talentos, y estos talentos se centran mucho en hacer daño, ¿de acuerdo? Así que el conjurador es un personaje de hacer daño de magia. Podríamos leer todo esto, pero prefiero que no. Podría leerlo de cada uno, prefiero que no. Lo voy a mostrar y que cualquiera que quiera hacer una captura de pantalla pues lo puede ver. Bueno, o si no, ver el directo en otro día o en otro momento. Lo puede leer si le apetece, no tengo ningún problema, pero no voy a leerlos enteros. Y bueno, voy a explicar rápidamente las clases. El Berserker es como, por así decirlo, una mole, ¿no? Una persona muy grande. Una persona que incluso, bueno, toda su familia son de, yo qué sé, 1,80 m, pero él ha nacido con 2,20 m, por ejemplo, ¿no? Es muy grande. Entonces, en este universo, en este mundo, este tipo de personas tan grandes, mujeres y hombres, por supuesto, bueno, se les trata de berserkers y normalmente al ser tan grandes no dominan la magia. Digo normalmente, pero realmente en el juego como tal no dominan la magia, ¿vale? Es decir, si tú decides ser un berserker no dominas la magia. Y bueno, se basan en dos tipos de formas de combate, que sería a puños o con un arma muy grande, ¿vale? Un arma a una mano, perdona, no, a dos manos.
muy grande. El guerrero sí tiene armadura y el guerrero es lo siguiente. El guerrero está pensado como un personaje que ha sido entrenado para combatir, ¿vale? Le han enseñado un poco de magia, le han enseñado pues ser ágil, le han enseñado a llevar muchísimos tipos de armas y gracias a ello pues combate. Normalmente el guerrero sale de la propia ciudad, es decir, ha sido entrenado como un soldado de la ciudad, pero que en algún momento pues decide ser aventurero y se pira de la ciudad y ya está. Esa sería la historia más común del guerrero, pero evidentemente cualquier persona puede decidir una historia completamente diferente, ¿vale? Pero bueno, el punto gracioso o interesante del guerrero es que es un poco... hace de todo, ¿no? Digo un poco, ¿eh? No, tampoco es que haga de todo, pero el guerrero tiene una armadura de base, por lo que ya aguanta de por sí. Y cuando hace críticos, dependiendo del tipo de habilidad que haya usado, el crítico le va a reparar la armadura, va a hacer más daño mágico o daño físico, ¿vale? Dependiendo de la habilidad que haga. Es un personaje que es muy polivalente, ¿vale? Se puede adaptar a la situación, por lo que es fácil ver un guerrero que carga contra un enemigo y justo después de cargar le lanza un conjuro a un aliado, por ejemplo, da igual, no importa, es indiferente, aliado o enemigo, y a su vez pues levanta el escudo, otra mecánica que tiene el guerrero, es verdad. El guerrero tiene una mecánica que es levantar el escudo, básicamente, ¿vale? Y lo que hace es aumentar su defensa, aumentar su armadura y aguanta más, a costa de un punto de acción, ¿de acuerdo? Pero bueno, es muy polivalente. Lo gracioso también del escudo es que no tienes por qué levantarlo, es decisión tuya, por lo que, bueno, pues simplemente tienes la mecánica, pero si no la quieres usar no hace falta. Por lo que también efectivamente puedes dedicarte a hacer daño. El monje. El monje es un poco más típico, ¿vale? Es un poquito más... podríamos decir que no es tan original mío. Los otros personajes hasta ahora me han parecido personajes que yo mismo he sacado de mi cerebro, evidentemente basándome en otros juegos, pero el monje sí que lo veo un poquito más típico. No pasa nada, ¿eh? Es bueno, porque el monje yo creo que ya está bien diseñado, ya es un buen personaje de por sí. El monje es lo siguiente. Es un luchador cuerpo a cuerpo, normalmente con las manos, aunque puede llevar armas pequeñas, como por ejemplo un bastón, etc. Y el punto interesante, gracioso del personaje es que tiene como... bueno, tiene un ki, que es una especie de maná o energía que se le agota, ¿vale? Es decir, no puedes estar usándolo constantemente. Pero que la gracia de usar este ki es que haces cosas sobrehumanas completamente, ¿vale? Cosas que ningún otro personaje puede hacer. Como por ejemplo, teleportarte. Si tú estás en el combate y necesitas ir a un sitio, puedes gastar un punto de ki, que no lo vas a recuperar de forma fácil, hasta que duermas, etcétera, ¿no? Y teleportarte a una distancia bastante alta. Tiene más formas de utilizar el ki, pero bueno, se basa en esa manera de jugar, ¿no? Es un combatiente cuerpo a cuerpo, hace daño, puede aturdir, puede empujar, puede hacer cosas así. Y además, la gracia es que hace cosas sobrehumanas, pero una determinada cantidad de veces, ¿no? No puede hacerlo constantemente. El proscrito. Este sí que es bastante original mío y yo creo que va a gustar a mucha gente. El proscrito vendría a ser el rogue de cualquier juego, ¿vale? El rogue, el ladrón, etcétera. Pero con un pequeño cambio. Es, por así decirlo, está muerto, ¿vale? La historia del proscrito es que tiene dos formas de jugarse. Una es en un cuerpo que puede poseer y otra es como fantasma, ¿vale? Cuando posees un cuerpo tienes algunas habilidades que son propias tuyas del proscrito, ¿vale? Que podrían ser, pues, cuchillada por la espalda, hacerse invisible, etcétera, ¿vale? Esas habilidades las vas a tener siempre, pero cuando posees un cuerpo tienes los stats de ese cuerpo, ¿de acuerdo? Por lo que ahí está la gracia de a quién posees, cuánto tiempo estás poseyendo ese cuerpo, etcétera. Por lo que yo creo que da una jugabilidad que es muy rara de ver en un juego de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya entra un poquito el máster, si ve que el proscrito está abusando mucho y se está metiendo en cuerpos que son muy poderosos, pues entonces el máster le tiene que decir que necesita descansar, etcétera. De hecho lo pongo. Las habilidades del proscrito dejo indicado que si el proscrito está constantemente
poseyendo cuerpos que son muy poderosos comparados con sí mismo, es decir, comparados con lo que vendría a ser el proscrito, es como que se cansa. El espíritu que es él se está cansando, ¿de acuerdo? Esa es la mecánica del proscrito. Está todo explicado, es decir, ahora mismo así dicho así parece que sea como muy fuerte o parece muy extraña. Está todo explicado, lo tengo todo detallado, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Tampoco te puedes meter en todos los cuerpos tienen que tener un requisito, tienes que ganarles en un stat, es decir, está todo como muy bien controlado, así que no os preocupéis, que eso no hay ningún problema. No, es visible, esa es otra cosa que también puse, que es siempre visible, porque si no fuera visible, entonces podría entrar a sitios, podría ver quién es el malo de las historias, podría ver cuántos enemigos hay en una sala y luego volver. Digamos que es una especie de fantasma, pero es como un fantasma físico, por así decirlo. Eso también está explicado, ¿eh? El cómo es el espíritu del modo, bueno, del proscrito cuando está en modo espíritu está explicado y te dice las limitaciones que tiene. Al final, son un poco limitaciones para que el juego sea justo también. Claro, los nerfeos. Porque si directamente dijera, no, eres un fantasma, te puedes mover allá donde quieras. Kitsune, para de tocar las teclas. Te puedes mover allá donde quieras, puedes atravesar las paredes, puedes robar, puedes... Hombre, pues sería muy injusto, ¿no? Para los demás personajes, pero no, eso está todo declarado y está todo escrito, bien detallado y tal. Vamos a pasar al imbuidor. Este a mí me encanta, ¿vale? Me encanta. Como os había explicado al principio, al leer la introducción, este mundo es como muy duro, ¿de acuerdo? Es como muy complicado. Todo el mundo en este universo es muy poderoso. Me refiero a poderoso, me refiero... Yo, por ejemplo, a lo mejor me puedo esforzar y levantar 60 kilos. En este universo podría levantar 120, ¿no? Por decir algo. Es como que todo es mucho más duro, todo es mucho más hardcore en este universo. Bueno, pues el imbuidor vendría a ser el arquero, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se llama el arquero? Y ya está. ¿Por qué se llama el imbuidor? Pues ahora os lo explico. Si tú coges una flecha y se la tiras a un bicho de este mundo, te va a decir, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Sobre todo cuando estamos hablando de pues, un troll o un dragón o un ogro o un ser grande, te va a decir, ¿qué me estás contando? Deja de tirarme piedecitas, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde entra el imbuidor. El imbuidor es un personaje que ha nacido y es como una especie de enfermedad, pero no es mala, es buena, es como acá ha nacido así, ¿no? Con la capacidad de hacer todos los hechizos del tipo imbuir, ¿vale? Igual que está el proyectil, igual que está el tipo de armadura, pues hay un hechizo que es imbuir, que básicamente lo que haces es darle una mejora a un personaje, un arma, un proyectil, ¿vale? Pues él ha nacido con todos estos hechizos, ¿vale? Es como que es una capacidad innata, la tiene él directamente. Ni siquiera es magia, es como una especie de... Yo qué sé, como el que nota la temperatura. Tú notas la temperatura al tocar cosas, pues él es capaz de tocar cosas y imbuirlas. Él lo tiene ya de por sí. Sí, es un atributo, una cosa que ha nacido con ella, ¿vale? Esto es el arquero, ¿vale? El arquero del juego. Entonces, aparte de tener ciertas habilidades típicas de arquero, ¿no? Por ejemplo, un disparo que necesitas esperar un turno, pero luego hace mucho daño. Un disparo que empuja, un disparo que pega en área o cosas así. Aparte de este tipo de cosas, tienes todas las ventajas que pueden dar estos hechizos. Que podrían ser, por ejemplo, el del viento empuja, el de tierra atrae, o el de tierra da una protección, o baja la armadura. El de gota envenenada, pues claramente envenena. Entonces, la idea del personaje es que tú le vas dando mejoras a tus flechas y luego las usas. Entonces, este personaje, a diferencia de los demás, debe tener en una hoja de papel apuntadas las flechas y qué cosas les ha puesto a esas flechas. Porque a lo mejor tiene que decir, hostia, pues me interesa no utilizar esta porque le estoy empujando y no interesa mover al enemigo ahora, pues utilizo otra flecha. Y yo creo que eso puede ser divertido. El hecho de tener el control de lo que vas a ir haciendo con tus flechas y cuando veas que no puedes hacer daño o no debes hacer daño en ese momento, pues puedes darle más potencia a algunas flechas. Es decir, aprovechar tu turno para mejorar tus flechas. Además, más adelante en la partida, cuando vas subiendo de nivel, tienes cosas al estilo, puedes duplicar flechas, o puedes hacer que una flecha, o coges dos flechas iguales y las fusionas, cosas así, cosas
como que te ayudan a que esto sea mucho más ameno y mucho más interesante, ¿vale? Bueno, este sería el arquero del juego. Vale, por último no, que falta el tecnomago. Por casi último, tenemos la bestia, ¿vale? La bestia vendría a ser el licántropo o Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Mr. Hyde y Jekyll, ahí ahora mismo no sé cómo es. Jekyll y Mr. Hyde, vale. Vendría a ser un personaje que tiene dos fases, la forma no transformada y la forma transformada, ¿de acuerdo? Y funcionan diferentes, son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? La forma sin transformar, cuando eres como humano o elfo, etcétera, eres una especie de support, pero que te basas en dar armadura a tus aliados. Hace más cosas, por supuesto, hace daño y hace más cosas, pero eso sería el atributo principal. Además, tienes algún hechizo que tiene mucho alcance y rebota y demás. Son lanzadores de conjuros. Además, es verdad, son lanzadores de conjuros, pero no tienen estos conjuros. Tienen su propia rama de conjuros únicos, ¿vale? Que eso no lo había pensado, pero es verdad. Existen estos tipos de conjuros y luego los de la bestia. Es verdad. Bueno, eso es cuando estás sin transformar. Cuando te transformas, aquí la cosa cambia. Cuando te transformas, digamos que no eres muy controlable, ¿vale? Digamos que si te transformas y estás rodeado de aliados, lo más probable es que les acabes metiendo un zarpazo a alguno de ellos, ¿vale? Entonces, sus talentos, que son las pasivas específicas de clases, van destinadas a controlar cómo se transforman, ¿no? Hay que cuando te transformes, pues exista la posibilidad de que no hagas daño a tus aliados, de que cuando te transformes le pegues menos a tus aliados, o etcétera, etcétera, etcétera. Además, para que sea más divertido y que tenga sentido el hecho de transformarse o no transformarse, he puesto ventajas y desventajas a la transformación, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas? La bestia, cuando está transformada, pega muchísimo, ¿vale? Pega muchísimo y aguanta muchísimo. Por lo que es el típico momento, bueno, muy estilo Hulk. En realidad es muy estilo Hulk. Es muy estilo de, hostia, estamos perdiendo, transfórmate, ¿sabes? En plan, hazlo o estamos jodidos. Pero tiene penalizaciones también, ¿vale? Las penalizaciones son, se gana menos experiencia del combate, directamente, en el momento de que la bestia se transforme, se gana menos experiencia en el combate. No es nula, es decir, no es que por transformarte de repente no ganes experiencia, pero se gana menos. Y los enemigos que la bestia se coma o ingiera, porque puede comer, ¿vale? No te dan objetos, ¿vale? Luego no tienen loot. Si los matas de un zarpazo, sí, por supuesto que sí, pero si te los ingieres o así, no tienen loot. Entonces está un poco como balanceado hasta el punto en el que a lo mejor alguno de la party, alguno del grupo dice, hostia, estaría bien que te transformaras, y otro del grupo dice, no, 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 que no se transforme, que hay un montón de loot, por ejemplo, ¿no? Que podemos recoger un montón de loot. O no, 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 no te transformes, que van a dar mucha experiencia y deberíamos aprovecharlo, ¿no? Y crear esa situación que es interesante. Bueno, este sería la bestia. Y por último, el tecnomago, ¿vale? El tecnomago, además es el último que he escrito. Lo escribí hace relativamente poco, ahora como 2 o 3 semanas, hace muy poquito. El tecnomago es un controlador de artilugios, ¿vale? Es un personaje que vendría a ser como el típico brujo que levanta un esqueleto y controla el esqueleto. Bueno, pues en vez de ser un hechicero que controla un esqueleto, yo lo he querido enfocar a que puede crear como bichos de barro, hierro, etcétera, y lo puedes controlar, ¿vale? Me gustan bastante más ese aspecto. No tengo mucho que explicar de este personaje realmente, porque al final tienes 3 invocaciones, cada una de ellas tiene una ventaja y una desventaja a la hora de crearlas, etcétera. Por ejemplo, la primera que te dan pues es muy simple y su habilidad es explotar, por lo que tampoco es que puedas como abusar de ellas sin parar, etcétera. La segunda es una invocación que puedes subirte a lomos de ella, ¿vale? Eso está bastante chulo, te aumenta la velocidad de movimiento, etcétera, etcétera.
Y la última es un gigante, ¿no? Es como un bicho muy tocho y, bueno, tiene mucho daño, etcétera. Y obviamente las ganas no las tienes todas al principio, vas ganándolas mientras vas subiendo de nivel. Bueno, y aparte de eso es un lanzador de hechizos un poquito al parecido a la bestia cuando está sin transformar. No porque sea support, sino porque tiene como sus propios hechizos que son bastante sencillos, pero van haciendo. Bueno, también es un personaje que quizá lo hago como que sea uno de los más fáciles de llevar. Eh, Tengo que pensarlo eso, ¿vale? Pero en un principio quizá hago eso. A ver. No sé por qué me gustaría hacer ilustraciones sobre las clases, pero a la vez no debido a la sencilleza de mis dibujos. Bueno, Nico, tú eres libre de hacer dibujos de lo que quieras, absolutamente. No tienes tampoco que tomártelo como un ¿debería hacerlo? No, si te apetece, lo haces, no hay ningún problema. También te digo una cosa, aún no has visto las razas, es decir, tú harías yo qué sé, una bestia o harías algo así, pero no has visto las razas aún. Eso es importante también. Por cierto, hablando de razas y bestia, eh, todas las razas pueden ser bestia, ¿vale? O sea, tú puedes ser un elfo bestia, puedes ser un humano bestia, puedes serlo, no pasa nada, ¿vale? Eh, pero también, de la misma manera que digo eso, también la bestia puede ser de diferentes cosas. No tienes por qué ser un lobo o un hombre lobo. No tienes por qué ser un hombre fantasma, ¿no? Un monstruo. Puedes elegir lo que quieras. Está pensado para que tú puedas elegir lo que quieras. Obviamente dentro de unos límites, ¿no? No puedes decir que te transformas en un satélite como la luna, ¿sabes? No, hombre, no. Tiene que tener coherencia, pero la bestia, como dice aquí, en esta frase, la bestia no hay una sola bestia, la bestia es una maldición genérica, ¿vale? Y luego cada uno pues se transforma en cosas diferentes. Eso también es algo de tener en cuenta. Bueno, vamos a ir a las razas, ¿vale? Voy a explicar las razas. Voy a intentar ir rápido porque las razas al final no tienen mucho que explicar, ¿no? Cada una de ellas pues tiene sus cosillas, pero nada especial. Bueno, los humanos, la gracia de los humanos es que se adaptan, ¿vale? Los humanos se adaptan a mucho a las cosas, por lo que la gracia de los humanos es que cuando empiezan el juego pues tienen 5 puntos donde pueden dividir en sus stats y tal, es decir, son bastante adaptables. Elfos tienen destreza e inteligencia mejorada y una ventaja en los bosques, ¿vale? Todo eso, por cierto, también está aquí, sí. Es básicamente esta tabla, ¿vale? Que básicamente... Uy, qué lía, he tocado algo. Básicamente cada uno tiene unas stats. El humano, por ejemplo, es totalmente plano. El elfo sí que tiene destreza e inteligencia mejorada. Y luego cada uno tiene 2 mejoras, ¿de acuerdo? Bueno, excepto el orco que tiene una porque es muy poderosa. Tiene 2 mejoras y cada una pues da ventajas cuando tú, o sea, tú te eliges la clase, la raza y tienes que como decir, hostia, me elijo la raza esta por esta mejora o me elijo la raza esa porque visualmente me gusta, pues tienes que elegirlo tú, ¿vale? Y luego tiene algo orientativo del tamaño de las razas, aunque si alguien dijera, no, yo quiero pesar 145 kilos, pues no pasa nada, ¿sabes? Aunque aquí ponga que lo máximo es 140, tampoco es un problema. Pero bueno. Bueno, elfos tienen ventajas en el bosque, además tienen más puntería con disparos de lejanos, etcétera. Los medianos son muy de destreza y... ahora no me sale la palabra. Y carisma, jolín. Destreza y carisma. Y además tienen una ventaja que pueden como esquivar algunos ataques. Los enanos. Los enanos los he querido hacer duros, ¿vale? Es decir, entiendo que haya muchos tipos de enanos o que a lo mejor en un estilo de fantasía los enanos son de una manera y en otro tipo de fantasía son de otra manera. Yo los he querido hacer muy duros, ¿vale? Muy resistentes y muy tanques. Es como yo los he querido hacer y son así. De hecho, hay esto es como una exageración, ¿vale? Dice, nunca se ha visto un ejército de enanos en una guerra, sencillamente porque no es necesario un ejército de enanos para finalizar una guerra, ¿vale? Es como la exageración, ¿no? Pero es como yo los tengo en la mente, ¿de acuerdo? Bueno, no tengo mucho que explicar de ellos, es vida, aguantar, se reparan la armadura, incluso en combate se van reparando la armadura, son personajes para aguantar. Los orcos son casi todo lo contrario. Son personajes para hacer daño, ¿vale? Por eso, de hecho, son los únicos que no tienen dos ventajas, tienen solo una. Y básicamente es daño.
y la sangre de orco, que es su habilidad, les da más daño todavía, piensan para ello, son para ello, ¿vale? Aquí, si lo leéis, tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo que es una sociedad tribal matriarcal. Eso al final es un poco de historia, que a la hora de jugar no tienes por qué tenerlo en cuenta, o sí, eso ya es decisión tuya. Pero bueno, también cada una de las razas tiene como su propio detallito, ¿vale? De historia. Y bueno, y también es verdad, normalmente explico cómo se llevan con los demás, más o menos, muy rápidamente, ¿vale? No es que lo deje súper claro, pero más o menos lo explico. Los trolls. Vale, los trolls. Aquí hay una cosa que tengo que decir. Yo contemplo a los trolls de una manera distinta a lo que si tú ahora mismo te digo troll, tú te lo imaginas, ¿vale? Yo los imagino así. Personajes muy altos, muy delgaduchos, ligeramente encurvados, orejas más o menos largas, muy pálidos de piel, o normalmente pálidos de piel, y muy graciosetes. Yo los tengo así en la cabeza, ¿vale? Evidentemente, si tú buscas troll en Google, te va a salir pues un bicho muy fuerte, etcétera. Yo no los veo así. En este mundo no son así. La gracia de los trolls en este mundo es su regeneración, ¿vale? O sea, son muy buenos regenerando vida. Por lo que también podrían ser buenos tanques. Ojo con esto. Pero tienen que ser tanques de vida. Es decir, esa es la gracia del troll. Además son también muy inteligentes. Es decir, si quisieras hacerte los hechiceros y tal, también está muy guay. Bueno. Y una cosa interesante, que esto me lo he inventado, pero es que me gusta mucho la idea. Un dato curioso sobre ellos es su forma de reproducirse. Ponen huevos. Los trolls no los incuban. Los medio entierran en el suelo de sus casas hasta que un mes después nace el pequeño troll. Esto es un poco también de historia, ¿no? Que cada uno tiene su detallito. Pues los trolls ponen huevos. Y ahora viene lo que para mí son mis dos razas favoritas. Para mí. Uno es el Abidaro, ¿vale? Que es básicamente... Bueno, de hecho este creo que lo voy a leer porque es que me gusta mucho. Me gusta mucho esta raza. Voy a leerla lo más rápido posible. Lo siento si tardo o si me lío. Una raza de la que apenas se conoce su pasado. No se sabe dónde viven. Jamás lo dicen. Ni con hechizos ni torturas. Son poco habladores y engañan con la mirada, cuya visión es la mejor de todas las razas. Un águila bípeda, con brazos emplumados, con pico y sus pies terminan en garras de águila. No vuelan, pero planean con facilidad siempre que no tengan mucho peso encima, o peso encima. Son decididos, valientes, sabios y muy inteligentes. Desde luego una raza curiosa como ninguna. El blanco es el color predominante en sus plumas, pero se han visto ejemplares con colores chillones como rojo, rosa, verde, etc. Son ligeramente más altos que los humanos y nunca se ha visto un avídaro que no esté en forma. Corren todo tipo de rumores, habladurías, historias y cuentos de cómo han venido al mundo. Desde que son hijos de dragones hasta que aparecen de los sueños de los magos. Los trolls dices que son los soldados que se reencarnan. Sin duda alguna hay mil historias de sus orígenes. Alguna de ellas pues será verdad. No se llevan no se llevan ni mal ni bien con las razas, con las demás razas. Pero para un avídaro, el resto de las razas son lo mismo, un no avídaro que habla. A diferencia de lo que se puede pensar, no hablan con las aves, aunque sí se pueden comunicar con otros avídaros sin que otra raza lo perciba. Es un sistema de ultrasonidos muy avanzado que ni la magia puede entender, ya que no es una lengua en sí misma. Son seres sin duda curiosos y otra particularidad que destaca en ellos es su capacidad para aprender lenguas extranjeras con suma facilidad. Suelen ser nobles, defensores de la justicia y sin maldad. Cumplen sus promesas siempre que pueden. Aquí tengo un error. No son una raza muy extendida por el mundo. Me encanta esta raza, el concepto de esta raza me encanta. O sea, desde que no se saben de dónde vienen y que no hay ninguna manera de saberlo, eso es, no sé, me da mucha curiosidad, me encanta. Hasta el hecho de que son pájaros pero no hablan con las aves, pero se pueden comunicar entre ellos, por lo que esto es muy interesante, porque si un grupo de colegas dice vamos a ser todos avídaros, y así podemos hablar entre nosotros sin que nadie más lo sepa. No sé, me parece que es muy interesante esta raza, muy chula.
Sí, podría ser aliens. Es lo que dice aquí. Alguna de las historias de dónde son o de dónde vienen, pues alguna de estas será verdad, pero no se sabe. Y es un poco la gracia, ¿no? Que no se sabe, que no se sepa. Entonces, ahí entra donde cada grupo de amigos, si quiere, pues puede imaginarse un origen de los Avídaros. Y realmente nunca se sabrá si es verdad o no. Me encanta ese concepto, me encanta. Entonces, si hay dos Avídaros en la partida, ¿pueden conspirar entre ellos contra los demás sin que nadie más se entere? Correcto. Sí. De hecho, es lo que también propongo, ¿no? Al crear esta raza. Es decir, mi idea de crear esta raza es que si tú eliges un Navídaro y hay otro personaje con un Navídaro, tú puedas hablar con él sin que nadie más lo sepa. Podríamos, ahora mismo podríamos decir que pues los jugadores que usen el WhatsApp o que se pasen notitas de texto y que nadie más las pueda ver. O quizá nadie más excepto el máster, ¿no? Sería lo justo, porque si el máster no lo sabe, no puede adaptarse a la historia, etcétera. Pero bueno, el hecho es que efectivamente puedes hablar con otro Avídaro sin que nadie más lo sepa. A mí me encanta esta raza. Me parece muy interesante, muy chula, puede ser muy divertida de jugar. El hecho de que puedas planear, pero no puedes llevar peso extra, eso está guay también, porque puede dar alguna situación interesante en la que dices, hostia, pues para llegar a algún sitio o algo. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho la raza, me parece un concepto muy divertido, muy interesante. Y que a lo mejor juegas al juego y nunca le das más importancia a la raza, o a lo mejor juegas al juego y la raza de repente se vuelve como en el centro de atención, ¿no? Y es lo que crea la gracia. Bueno, no sé, me parece muy chula. Ya he explicado la raza, ya he explicado las clases, ya he explicado un poco los conjuros, no voy a explicar mucho más de los conjuros. Ahora voy a explicar un poco lo que quiero que sean los puntos claves del juego, ¿vale? A ver, los juegos de rol, normalmente los conceptos del juego son más o menos parecidos, ¿no? Al final, el máster crea una historia y los jugadores lo juegan. Hasta ahí yo no voy a cambiar mucho, ¿vale? Sí que puedo cambiar la forma en la que tú tiras dados o qué tipos de dados tiras, etcétera. Eso sí que lo puedo cambiar con las normas, etcétera, pero el concepto es más o menos el mismo. Donde sí que puedo hacer hincapié, y es de hecho donde quiero centrarme en este juego, es en varios puntos. El primero es el siguiente. Los hechizos. Veis que los hechizos, como ya comentaba antes, es una tabla, ¿vale? De tipo de hechizo con elemento. Vale. Cuando tú creas un enemigo o pones un enemigo en combate, lo interesante es que el máster, aleatoriamente tirando un dado, le da algún hechizo a este personaje, ¿no? Vamos a poner que en nuestro grupo de aventureros se encuentra con un, yo qué sé, con un gigante, ¿no? Con un gigante con un garrote. El gigante con el garrote estará pues descrito y tiene su forma de hacer, pero además también dirá en la tabla, en la información del gigante dirá si tiene alguna habilidad de ultimate o si tiene algún proyectil masivo, etcétera. También dependiendo de la dificultad del personaje, ¿no? O a lo mejor te dice, puede tener uno de cualquier hechizo entre ultimate, proyectil masivo, explosión y utilidad, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, como esto es aleatorio y se decidirá tirando un dado y lo hará el máster, obviamente si quiere el máster puede elegir a dedo lo que quiere, ¿no? En plan, no, este gigante tendrá este hechizo, ¿no? Eso también puede pasar, ¿eh? Pero, como será un poco aleatorio, le va a dar al juego un poco de gracia, ¿no? ¿Por qué? Pues muy fácil. Tú estás peleando un gigante y tú te piensas que te va a dar con el garrotazo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace el grupo? Apartémonos. Apartémonos porque el gigante tiene, yo qué sé, el garrote y demás puede pegar a 4 o 5 de alcance, yo qué sé, por decir algo, pues alejémonos y le pegamos de lejos. Pero la gracia es que de repente el gigante coge y te tira una bola de fuego. ¿Me entiendes? Es un poco por ahí el concepto que quiero a la hora de crear los personajes, ¿vale? Personajes no, perdona, enemigos. Que aleatoriamente puedan tener un hechizo. Uno o varios, ¿eh? Eso ya depende. Ese es uno de los puntos, ¿vale? Que quiero poner. Siguiente punto que quiero poner. El juego funciona con cartas, ¿vale? Es decir, me voy a explicar mejor. Tú cuando juegas a un juego de rol,
todas las habilidades y toda la información que tienes y, por ejemplo, tu personaje ha aprendido un nuevo hechizo, ¿no? Cosas así. Tú eso lo tienes que apuntar en una hoja, ¿no? En una hoja que es la hoja del personaje y la apuntas y ya está. En mi juego, en Alternative Dungeons, eso no es así. Tú puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no puedes, eso es otra cosa. Sino, la gracia es que el máster te dirá, tú tienes este hechizo y te enseñará la carta, ¿vale? La carta impresa, ¿no? Esto es de una veterinaria, ¿vale? Te enseñará la carta y te dirá, tú tienes ahora este hechizo, ¿no? Y te da la carta y tú te la pones encima de tu personaje y es como tú tienes ese hechizo. Esto es muy chulo, ¿vale? No os podéis imaginar. ¿Por qué? Muy fácil. No solo tienes las cartas de los hechizos, también tienes las cartas del inventario. También tienes las cartas de... Lo enseño un poquito más arriba. De las razas y las clases. Por lo que simplemente en una carta tendrás la información que necesites de X punto. Que te compras un arma, pum, carta. Que te compras, yo qué sé, un peto, pum, carta con la información del peto. Yo creo que eso puede ser muy chulo, muy chulo. Habrá que ver si algunas de las cosas no hace falta hacer cartas. Eso también podría ser. Como por ejemplo armas pequeñas o cosas así. Pero en un principio todo lo quiero hacer en cartas. Todo quiero que esté en la información, en la carta y tú puedas leerla y entender de una forma rápida y sencilla qué es lo que hace la carta en un segundo. Por cierto, aviso, ninguna de estas imágenes es oficial de Alternative Dungeons, ¿vale? Ninguna. Todas estas imágenes son puramente temporales por poner algo. Porque no tengo aún nada hecho por mí o para mí, ¿vale? Así que a lo mejor esta imagen es de un juego, la siguiente imagen la ha dibujado un tío japonés, por decir algo, ¿eh? Pero bueno, aviso. Pues eso es el punto interesante de Alternative Dungeons también, que es que la información está en cartas y que cuando tú ganas un hechizo, el máster te da esa carta, ¿no? Bueno, no es que te la dé. En vez de tú apuntarlo en tu hoja, tú tienes la carta del hechizo, ¿de acuerdo? Y lo mismo con enemigos o con, bueno, pues eso, equipamiento, etcétera. Yo creo que eso puede ser muy interesante y puede estar muy chulo. Y creo que va a hacer que sea mucho más fácil jugar al juego. Mucho más fácil. Porque cuando tú entiendes cómo funciona esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a leerlo así rápidamente, pero es ignición del dominio 0, cuesta 1 PA, este es el daño que hace, alcance no tiene, área no tiene y no hace crítico. Esto es el indicador de si hace crítico o no. Y además tienes aquí, pone conjuro, fuego, proyectil, es decir, lo tienes como todo resumido, no es un conjuro de tipo de fuego y el de tipo proyectil. Y una breve explicación. Usando tus dedos, chasqueas o apuntando al objetivo, provocas una pequeña explosión de fuego. Ya está, no tienes más. Una vez que entiendes este concepto, tú te vas a otro hechizo, vamos a poner, yo qué sé, chispa. Bueno, vamos a poner otro, no, venga, chispa, por ejemplo, y lo lees, ¿no? Y pues chispa, dominio 0, 1 PA, este es el daño, tiene 30 de alcance, que es muchísimo. No tiene área, sí hace crítico, es de tipo utilidad, y vuelves a leerlo y ya lo entiendes. Yo creo que eso es genial, para entender cómo funcionan las cosas, para poder hacerlas. Uf, me parece algo requete buenísimo. Pero bueno, también es una cosa que estoy mirando de a ver si cuesta mucho de hacer o no. En plan, no sé, de momento me está gustando mucho pasarlo todo a cartas. Y creo que puede estar muy interesante. Vale, ¿qué más? Ideas que tengo que aún no he hecho, ¿vale? Hasta aquí casi todo lo que he ido diciendo, casi todo lo tengo hecho ya, escrito y bueno, todo este documento, ¿vale? Lo tengo escrito. Ay, 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 Kitsune, deja de darme golpes. Vale, más o menos, tengo un montón de información y tal. Pero ahora voy a decir un par de cosas que son como para el futuro, ¿de acuerdo? Que son como cosas que tengo en la cabeza que quiero hacer, pero aún no me he puesto a ellos. Aún no me he puesto a ello, en ello, no me he puesto a escribirlo. A ver, como ya he dicho, el juego siempre lo lleva el máster, ¿de acuerdo? Y el máster es el que decide la historia y el que decide por dónde van a ir los tiros o quién es el malo, etcétera. Eso va a ser siempre así. Pero yo para este juego quiero poner de base unas ciertas... un cierto contenido del juego que todo el mundo puede acceder, ¿vale? De forma fácil. Y esto es lo siguiente.
Lo primero es que en los mercados en los que el máster quiera, habrá un anillo que valdrá algo de dinero, o sea, costará dinero, ¿vale? Habrá un anillo que poniéndotelo y diciendo un hechizo o diciendo una palabra clave como actívate o algo así, te llevará a lo que es muy típico en los juegos de móvil, ¿no? Que son una torre de un montón de enemigos. Voy a explicarlo mejor. Cuando tú te pones el anillo, te teleporta a una zona y en esa zona es como un prado verde y solo ves una torre enorme, muy alta, muy alta, ¿de acuerdo? En el momento en el que te quitas el anillo, vuelves a tu zona en la que estabas, ¿vale? Esta torre estará descrita en el juego todos los enemigos que van a ir habiendo desde el nivel 1 hasta el nivel 100. Solo es eso, solo es únicamente eso, ya está, no habrá nada más. Pero la gracia es que cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Entonces, como los enemigos estarán en cartas, pues simplemente habrá información de la cantidad de enemigos del nivel 1 al nivel 100 y la ubicación lo hace el máster, es decir, la ubicación de luego en el combate cómo está cada uno ubicado, eso ya lo hace el máster. Pero eso sí que tengo pensado hacerlo. Me parece una cosa muy interesante y muy chula, muy divertida. Y el hecho de que no es excesivamente complicado de hacer, porque al final es decidir los enemigos que quiero que aparezcan y luego el nivel 100. Y por supuesto recompensas, tendrá que tener recompensas, no muy altas tampoco, porque la idea es que haciendo esto tampoco te vuelvas tan poderoso, pero bueno, no sé, yo creo que es interesante y puede ser divertido. Luego ya decisión del máster si lo quiere implementar en su juego o no, que eso también me parece interesante. Bueno, voy a explicar otra cosa. Voy a explicar el llegarse a morir. Cuando un personaje muere en un juego de rol, normalmente pues ya está muerto y se tiene que crear otro, ¿no? A mí ese concepto tampoco es que me guste mucho. Entonces yo lo que he hecho es que tú puedas hacer una cosa que se llama negarse a morir. Es básicamente que tú estás ahí, se supone, agonizando, ¿no? Estás medio muerto y es como que tú dices, no quiero morir, ¿sabes? Y es, pum, es como que intentas sobrevivir a morir, ¿de acuerdo? Y entonces hay una tirada, ¿de acuerdo? Aquí está explicado, no voy a entrar en detalles, pero básicamente haces una tirada y si te sale bien, etcétera, ¿vale? Bla, 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 bla. Bueno, el resumen del negarse a morir es que en vez de tú morir directamente, pierdes vida máxima, ¿vale? Y pongo un ejemplo, es decir, eso está todo explicado, etcétera, ¿no? Pero bueno, pongo un ejemplo. Entonces, si tú no quieres morir, lo único que te va a pasar es que si tienes 115 de vida, pues vas a perder vida máxima y ya está, no pasa nada. Claro, será más fácil que mueras a partir de ahí, pero al menos estás vivo. Eso es interesante, eso está chulo. Así que creo que es un detalle también bastante chulo. Entonces, principalmente se utiliza determinación, ¿vale? Que es una de los stats que te vienen ya de la raza y la clase, ¿vale? Por lo que si tú quieres como seguir vivo, pues lo interesante es subirte determinación. Cada una de las razas y cada una de las clases y demás, pues tiene más o menos determinación, ¿vale? Esto me gustaba decirlo porque, no sé, a mí el hecho de morir en un juego de rol, si tú quieres morir de verdad, en plan, si tú quieres morir en el juego de rol y quieres hacerte un personaje nuevo, pues hazlo, no hay ningún problema. Pero si ha ocurrido como un accidente, ¿no? Es como, hostia, no he llegado a curarte y has muerto, pues puedes hacer la tirada de negarte a morir y puedes seguir el juego, ¿sabes? Sí, tendrás menos vida, pero al menos estás en el juego, que eso es chulo, ¿no? Y no pierdes tu personaje sin más. Los stats. Eh, no funcionan igual que en otros juegos de rol, ¿vale? Para aquel que los conozca, normalmente no son ni siquiera estos exactamente, son un poco diferentes. En este juego está fuerza, constitución, destreza, inteligencia, carisma, que hasta aquí es más o menos como en otros juegos, pero yo he añadido determinación, ¿vale? En otros juegos se utiliza mucho sabiduría, a mí sabiduría no me ha acabado de convencer, he utilizado determinación, ¿vale? No tengo mucho que explicar aparte de los stats, al final son bastante obvios, ¿no? Fuerza pues es tu daño físico, constitución tu cantidad de vida, destreza es tu agilidad, etcétera, etcétera.
carisma es para hablar y demás. Bueno, la cosa es que determinación es como nueva, ¿no? Es como no existe. Determinación viene a ser tu capacidad para seguir adelante, ¿vale? Ese sería el resumen más básico. Y aquí entran muchas cosas, como por ejemplo, tu capacidad para aguantar el miedo, por ejemplo. Si te meten miedo, cuanta más determinación tengas, más fácil es que dejes de tenerlo, ¿vale? Por ejemplo. Y otros factores, ¿vale? Entonces, para calcular los stats del personaje, tienes que sumarlo, básicamente, ¿vale? Por ejemplo, dices, yo voy a ser un enano, ¿no? Y tienes estos stats, ¿no? 15 de fuerza, 20 de constitución, 0 y 0 de destreza e inteligencia, y carisma 5 y determinación 20. Y dices, ¿y qué clase vas a hacer? Bueno, pues yo voy a ser un enano guerrero, que quiero ser tanque tancoso. Pues coges el guerrero, que en este caso el guerrero es súper estándar, súper estable, más que estándar, y sumas los stats, sin más. Y dices, vale, pues fuerza tendré... Uy, me equivoco. Fuerza tendré 25, constitución tendré 30, etcétera, etcétera. Comienzas a sumarlos, ¿vale? Esta forma de hacer los stats es también original de este juego. No digo que yo lo haya inventado, no me malinterpretéis. Pero en otros juegos funciona de otra manera. Funciona tirando dados, si es una tirada, o hay unos valores establecidos y tú tienes que colocártelos. Bueno, yo al final considero que hacerte el personaje a dedillo, ¿no? A decir, yo quiero tener 15 de este valor, yo quiero tener 30 de este valor. Creo que pierde un poco la gracia. Los stats son los que vienen aquí. Si tú no quieres esos stats, pues o hazte otra clase o otra raza, o sencillamente mientras vas subiendo de nivel, te vas subiendo stats a lo que tú quieras, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo real. Vamos a poner un ejemplo. Quieres jugar mediano porque te gusta o porque te encanta esta raza, pero quieres ir a fuerza, y fuerza no tiene el mediano, y es como, hostias, porque quieres jugar, yo qué sé, monje, ¿no? O guerrero, vamos a poner guerrero otra vez. Pues claro, vas a tener 10 de fuerza como mediano. Es un poco, ¿no? Es muy poco. Pero no pasa nada, porque tú cuando vayas subiendo de nivel, cada vez que subes de nivel tienes 5 puntos y te puedes repartir los puntos donde quieras. Así que, bueno, solo serán los primeros 4 o 5 niveles en los que vas a ir corto de fuerza. A partir de ahí ya tendrás la fuerza estándar de cualquier guerrero. La gracia es pues que tendrás mucha destreza, tendrás mucho carisma, etcétera, ¿no? Tendrás otras ventajas. Bueno, no sé. Esa es mi forma de hacer los stats. Buenas, soy Capri del futuro. Como veis, voy vestido diferente y bueno, es un par de días después. Estaba editando el vídeo y bueno, tengo que decir que se me olvidó decir una cosa importante. Se me olvidó decir, o explicar más bien, las misiones alternativas, ¿vale? Las explico en un momento, así rápidamente. Las misiones alternativas es otra característica del juego que, de la misma manera que con la torre, ¿no? Con el anillo que te teleporta a la torre, es una característica que tiene el juego y que el máster, si quiere, lo puede incorporar o puede simplemente ignorarlo y ya está, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas misiones alternativas? Bueno, pues son unas misiones que están ya escritas y prehechas, ¿no? Y están en el libro, y todos los jugadores la pueden hacer. Y digamos que para aceptar estas misiones tienes que ir a una parte del pueblo y, bueno, y seleccionar estas misiones, ¿de acuerdo? La gracia de estas misiones, que son misiones alternativas, ¿vale? Ese es el nombre que le he puesto. La gracia de estas misiones es que las recompensas de las misiones son partes de los monstruos, ¿vale? Y con estas partes de los monstruos te puedes fabricar equipamiento único, ¿vale? Este equipamiento único, de la manera que tiene de funcionar, es que es un equipamiento que no te puedes encontrar en ningún sitio de tiendas, ni mercados, ni tal, en un principio, ¿vale? Siempre recordad que el máster puede cambiar las reglas siempre que quiera, pero en un principio no puede venderte cualquier mercader un equipamiento único. Pero bueno, haciendo estas misiones te lo puedes llegar a fabricar. El equipamiento único al final lo que tiene es que es un equipamiento normal y corriente, pero tiene alguna ventaja específica para una habilidad o conjuro concreto de cada clase, ¿vale? Voy a poner un ejemplo rápido. Yo qué sé, espada de fuego, por decir algo, ¿vale? Es una espada de fuego que es perfecta para guerrero porque, bueno, hace daño, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que es
yo qué sé, vamos a mirarlo, que el hechizo Ignición, por ejemplo, pues tiene 2 más de alcance. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy rápido, así muy, muy tonto, pero ese sería el efecto de un equipamiento único. La gracia de hacerse o fabricarse equipamiento único es que te mejoras mucho, ¿vale? Y, y bueno, y a partir de aquí yo creo que sí, ahora sí lo he explicado todo. Am, y bueno, solo me queda decir que, bueno, si os ha gustado el contenido o creéis que este juego vale la pena, o quizá no este juego, pero yo, pues darle like al vídeo, suscribíos, me apoyáis mucho al suscribirme, echarle un vistazo a la página web de vez en cuando porque voy actualizándola con las cosas nuevas que voy haciendo y demás. Y nos vemos tanto en Twitch como en YouTube. Chao.